Buenas, ¿cómo andan? Buenos días. Damos inicio, bienvenidos al 23º plenario de Vida y Socialismo. Para comentar un poco, algunas líneas de trabajo, de debate que están en el documento que pasamos, y la idea es que nos guíen en la conversación de hoy. Lo titulamos, ya que arrancaron tan temprano a juntar votos. Tiene que ver con, un escenario, una situación que ya hemos discutido, si no me equivoco, en el plenario anterior, al respecto de esta encuesta que habla del crecimiento de la figura o de la imagen de Miriam Bregman, y lo que se ha desprendido en términos de debates dentro de la militancia de izquierda en relación a eso, ¿no? Es por eso que el documento de propuesta de debate tiene una estructura donde, después de presentar eso, reflexionamos sobre algunas formas de entender, ¿no? Esto de con quién hablamos, o con quién queremos hablar, o con quién podemos hablar, y qué acciones podemos llevar adelante. En esa misma línea pensamos, un par de ejemplos de la historia reciente y de la actualidad para aplicar un poco como esas nociones que nos guían o que nos sirven. Y por último, la reflexión ya se centra más que nada en lo que serían diferentes escenarios y tareas que tenemos para estos meses o estos momentos, ¿sí? En ese sentido que mencionaba antes respecto de la distinción, es poder definir o distinguir o ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de individuos, de militantes, de masas y de población. Con lo cual, a grandes rasgos, ¿no? La idea es que en la sociedad humana en general, pero en la sociedad capitalista en particular, entendemos al individuo como una parte de esa sociedad cuya autonomía o independencia subjetiva completa es de algún modo una ilusión o algo que no podría ser considerado como tal. Y en ese sentido discutimos sobre todo con esta figura del llamado autoconsiderado intelectual crítico, libre pensador. Hemos tenido, un pequeño paréntesis, ya más de una charla en la cual estamos reflexionando sobre esta idea de cómo definimos qué es un intelectual o qué es el trabajo intelectual. Con lo cual, ahí ya ponemos un punto crítico respecto de esta idea de intelectual como el que lee mucho y le dice a la gente lo que tiene que hacer, o mejor dicho, publica en un blog o en un Instagram o en Facebook o da charlas diciéndole sobre todo a los partidos de izquierda, lo que debería ser su campaña, lo que debería ser su estrategia y demás, pero no se organiza en términos colectivos como tal. También, en esa misma línea hemos discutido lo que fue en su momento la convocatoria de esta asamblea de intelectuales llamada también por el PTS y algunos otros partidos del FIT y formaciones similares, que tiene justamente ese límite que lo distingue de lo que es la militancia o los militantes, lo cual es la segunda consideración, ¿no? Esto también, remite a algunas cosas que creo hemos charlado en términos de la militancia como una acción que se compromete junto con la de otros, ¿bien? Dentro de esa militancia, que ya de por sí es una minoría dentro de la clase trabajadora, los socialistas somos una minoría dentro de la minoría, y eso implica reconocer que
tenemos una experiencia o una biografía que nos ha llevado a pensar y a tener la hipótesis de que el mejoramiento de nuestras vidas solo puede pasar por, digamos, dejar de lado o cambiar lo que es al modo de producción capitalista por algo a lo que llamamos socialismo, es una hipótesis que a su vez convive con la posibilidad de que esa minoría que somos refleje que estamos en un error. Pero justamente la tarea de militar consiste en poner a prueba esa hipótesis en relación con las masas, con la población, pensando que de algún modo podemos ofrecer una explicación o una mirada acerca de la realidad y de lo que vivimos mal en en la actualidad, y las razones acerca de por qué una modificación de las bases del sistema socioeconómico, bien, es la salida. Como mínimo coincidimos en que el capitalismo, que se organiza alrededor de la ganancia y de la competencia, va aumentando el número de miserables, de desgraciados, de quienes realmente la pasamos mal, y que la posibilidad de salvarse solo efectivamente existe. Hay varios caminos de ascenso individual, pero eso, bueno, al ser justamente lo denomina el documento una soledad de privilegio, también es en cierto modo una desgracia. Pero bueno, la gran pregunta ahí respecto de cómo nos paramos, cómo nos encontramos como militantes, tiene que ver con justamente que la mayor parte de nuestros compañeros de la clase trabajadora no ven las cosas de la misma manera que nosotros, y tampoco está tan claro el camino para que se sumen a nuestra perspectiva o a nuestra lucha. Y en esa misma dirección, tampoco es que hay otros grupos militantes dentro del socialismo que tengan tan claro eso mismo, y siempre que se pudiera llevar adelante un diálogo en donde los argumentos y las posiciones y perspectivas sean realmente escuchadas y debatidas, no tiene por qué ser un problema. Ahora, cuando ese intercambio entre organizaciones se convierte en un repudio mutuo, constante, y donde hay una mirada de que yo tengo la verdadera interpretación de cierto canon, como podría ser el programa de transición en el caso del trotskismo, evidencia un carácter que no permite confiar en ese debate, sino simplemente una disputa por ver cuál de los aparatos crece en mayor medida. Es por eso que, reconociendo esta realidad y la voluntad de, digamos, potenciar nuestra acción militante, pensamos justamente en la relación con lo que denominamos masas y la población. Definimos ahí en el documento, creo, esto es más como para abrir al debate, me parece que esta es la parte en donde por ahí hay mayor riqueza para abrir puntas al debate respecto de esto que definimos como masas, como parte activa de la población. Una parte fluctuante que no está organizada como militancia en tanto tal, pero sí son grupos activos, digamos, de estas características, ¿no? Y forman parte de digamos, de un sector justamente que sería el objeto de nuestra labor política por justamente ese rol más activo. Los trabajadores, la mayoría, como hemos dicho, no tienen una
digamos, hay una mayoría de trabajadores que no tienen una perspectiva como la nuestra, y eso abre justamente ese campo de disputa por lo que se piensa, cómo se piensa, la interpretación de los fenómenos de la vida cotidiana y, bueno, justamente poder también escuchar o estar atento a esa actividad de esas masas, es decir, disputar lo que piensa este sector más activo de la clase trabajadora. No estamos en condiciones claramente de poder orientar lo que hace en estos sectores de masas, pero bueno, por lo menos tenemos una idea de una perspectiva de que es importante ese debate. Y después, por último, definimos a la población, ¿sí?, como la totalidad de los habitantes, es decir, incluyendo en este caso no solamente a la clase trabajadora, sino también a la minoría burguesa, sabiendo que esa población nunca protagoniza de manera lineal o unitaria movimientos políticos y sociales, está atravesada justamente por las divisiones que hacen a la clase y podría agregarse a otro montón de situaciones propias de la vida social, política, cultural y demás. Y esta población tiene, o de algún modo, lo que nosotros venimos de definir previamente como masas, no se puede negar la influencia y la importancia, ¿sí?, en los movimientos de esa población, y se establecen relaciones de oposición, de confianza, de liderazgo, de apatía respecto de esa mayoría o de ese todo que vendría a ser la población. Es así que con estas ideas el documento propone un par de ejemplos, ¿bien? Uno sería el devenir de los movimientos de derechos humanos, que fue, digamos, en los años 80, podríamos decir, un movimiento de masas que estaba vinculado con el resto de la población, que en los 90 el peronismo lo ataca, lo termina desarticulando y queda reducido a un movimiento de pocos militantes muy convencidos y comprometidos, pero con poca relación con el resto de la población. Y posteriormente, en el giro que el peronismo hace tras el 2002, 2003, posteriormente a la crisis, vuelve a tener el movimiento de los derechos humanos una masividad y simpatía de la población, pero bueno, un montón de hechos ya conocidos que hacen justamente que ese movimiento por los derechos humanos sea nuevamente atacado en la forma, digamos, en que lleva adelante su acción, va perdiendo paulatinamente el apoyo de la población, con lo cual hay ante eso dos posturas. Una es culpar a las masas y a la población por no haber permanecido detrás de unas banderas que hoy por hoy están asociadas a un montón de hechos de corrupción, de impunidad y otras cuestiones justamente por la acción del peronismo. Y la otra es, bueno, pensar en la responsabilidad de haber permitido que el peronismo haya actuado de ese modo y las consecuencias que eso tuvo el, por ejemplo, los movimientos de derechos humanos. Es decir, como militantes poder pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales esas masas o esa población se acerca o se aleja de un determinado movimiento, de unas determinadas perspectivas? En esa, continuando y pensando otro ejemplo actual que tiene que ver con, digamos, con la lucha de los jubilados, también ahí el documento plantea, bueno, justamente cómo estas
digamos, estas palabras o estos conceptos nos ayudan para entender un poco mejor la forma en que se da esa relación. No porque renunciemos a luchar, sino porque lo que pensamos que es no deseable o es imposible es sustituir la lucha de las masas, el espíritu, el humor y disposición de esa lucha por lo que a nosotros nos parece que debería pasar en un momento determinado. Y ahí está el ejemplo de las marchas de jubilados pequeñas y testimoniales en cierto sentido, que están muy alejadas de la mayor parte de la población, digamos, que son casi 7 millones de jubilados, más los familiares de esos eh, compañeros trabajadores pasivos que también se ven afectados por el tema. En ese mismo sentido, también hay un rol importante ahí que pensar respecto de la influencia del peronismo en estas organizaciones, en los momentos en los que logró canalizar esa bronca ante un ajuste, uno de los tantos momentos de ajuste que atravesaron tanto los gobiernos peronistas, el macrismo, de ahora el gobierno libertario, y cómo en uno u otro caso la bronca se ha expresado de manera más o menos masiva y cómo, bueno, siempre, en distintos momentos el peronismo ha hecho de algún modo acciones que apuntan a llevar agua a su molino electoral y su disputa propia de una fuerza burguesa, y como eso también ha terminado alejando o horadando las posibilidades de lucha en el caso de este sector, cuya mala situación económica es innegable, digamos, ¿no? La jubilación. Con lo cual, lo que vemos con este ejemplo también es que los tiempos de la lucha no van a depender de nosotros, siendo un grupo tan pequeño, y la política nuestra no puede consistir en convencer que hay que luchar, que es gran parte de lo que la agitación del trotskismo suele llevar adelante, esta idea de todos a tal lado o hay que construir una eh, marcha de tal cosa, sino en debatir y explicar con qué programa, con qué horizontes vale la pena luchar. Es decir, esa tarea de lo que se llamaría propaganda en términos de la explicación y el debate de lo que para nosotros es la perspectiva socialista y, bueno, justamente como decíamos antes, entendiéndola como una hipótesis y algo a ser puesto en contraste con lo que hoy en día piensan los compañeros de clase trabajadora. Por supuesto, sabemos que el terreno electoral es un terreno, por decirlo así, pantanoso respecto de las necesario en el sentido de la cantidad de gente que uno puede, a la cual uno le puede hablar participando en ese terreno, eso es innegable, pero pantanoso en términos de los hilos de confianza electoral que son fluctuantes y en donde, bueno, las fuerzas capitalistas burguesas tienen la de ganar en términos digamos, de seguir conservando lo que existe es más sencillo que modificarlo desde las bases de, bueno, la propiedad privada, de la explotación. Y en ese último sentido tiene una... El documento lo que propone es pensar esta cuestión de los comités de apoyo que se han querido formar o se han ido formando. Ahí realmente yo no tengo personalmente la medida de lo que se convocó, cuánto existió y qué digamos, realidad tuvo. Pero bueno, al respecto de eso también lo podemos charlar a partir de los elementos que nos brinda o que hemos plasmado en el documento, que es la imposibilidad, por ejemplo, de una tarea que sea cambiarle el sentido a la campaña del PTS.
si Miriam Bregman llegó a tener digamos, la ascendencia social que reflejan algunas de esas encuestas, sean más o menos reales, claramente es la referencia hoy de la izquierda en Argentina, eso, digamos, más allá del número de una encuesta, ese ítem es innegable, es haciéndolo con una política deliberada de simpatía con un montón de banderas o de perspectivas con las cuales nosotros no coincidimos y nos parece que inclusive van en contra de la construcción de un programa, de una perspectiva socialista clara. La apelación patriótica, nacionalista, la idea etapista o de distinción entre una fuerza burguesa y la otra, bueno, el queerismo, toda esta mirada voluntarista apuntada a la presencia en redes, a presentarse como los luchadores honestos o inclusive en algunos aspectos lo han dicho casi abiertamente, los que pueden aplicar de verdad el programa que el peronismo no hace. Es en ese sentido que el PTS, habiendo tenido éxito con esta política, no va a cambiarla porque nosotros o Sartelli o alguien se lo diga, o Petruccelli. Con lo cual, justamente lo que pensamos es que nuestras tareas hoy por hoy no tienen que ver con intentar poder hacer una tarea infructuosa de cambiar una lógica que viene funcionando de un determinado modo, sino que podemos pensar algunos escenarios en relación a lo que vaya a pasar y cómo actuar en ese sentido. Hoy por hoy no parece que haya oleadas de luchas de masas importantes. Siempre se suelen citar las mismas 4 o 5 acciones respecto de algunos conflictos, pero que pueden ser importantes, por supuesto, para los compañeros que los protagonizan, muy importantes, pero que a nivel social no dejan de ser ejemplos aislados. Como, no sé, podríamos pensar el caso de FATE u otros que han venido este último tiempo. Con lo cual, la actividad que nosotros nos planteamos puede ser vista en 3 posibles escenarios, digamos. Y los leo un poco tal cual están porque son breves. El primero se plantea, dice, que lo preponderante sea el imán de Bregman, lo cual cerraría el poco diálogo que podemos sostener con los simpatizantes de izquierda, ya que serían educados y organizados en lo contrario de lo que pensamos y proponemos. El segundo, que lo preponderante sea en el desencanto y la búsqueda, lo cual nos abriría un horizonte de acercamiento, debate, aprendizaje y tal vez adhesión de nuevos compañeros. Y 3, que las encuestas no acierten demasiado, como suele pasar, lo que nos dejaría en una situación similar a la que ya vivimos en las últimas 2 elecciones. Y bueno, lo que proponemos es justamente que el debate acerca de nuestras tareas, nuestras acciones, nos guíen en cualquiera de esos 3 escenarios, volviendo a algo que mencionaba hace un rato, que es la militancia socialista desde nuestra perspectiva, entendida como un diálogo constante, permanente, con confianza, con compromiso con aquellos compañeros de un sector más activo que algo se preguntan acerca de por qué vivimos tan mal y cómo podríamos vivir mejor, y el socialismo como nuestra hipótesis de respuesta. Así que bueno, dicho esto, abrimos el momento de diálogo. Recuerden, el monte me gusta más.